Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto dirigirme a ti. Yo espero que este día estemos gozosos, animados, reconociendo que nuestro Dios es todopoderoso y nos ha guardado con gracia y con misericordia. Iniciemos con gozo y alaba al Señor. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor,
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el
Nuevamente, buenos días. Es un gusto pues hablarte la palabra de Dios esta mañana. Yo quiero animarte. Yo sé que muchas veces por las situaciones que vemos, que vivimos, nos sentimos un poco desanimados, como si Dios no tuviera el poder y la autoridad, y vemos cómo está creciendo la maldad. Pero mira, yo quiero animarte porque ciertamente no depende de Dios, Dios tiene todo el poder, depende de nosotros que como iglesia crezcamos para bendición, crezcamos en todas las áreas, pero principalmente te hablo en el área espiritual, en la comunión con Dios, en entender que Dios tiene todo el control, tiene el poder de para sobre todas las cosas, pero a veces la iglesia se nos olvida quién es Dios. Y mira, yo quiero que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, y mientras llegas ahí vamos a orar. Dios, queremos darte gracias esta tarde porque, Señor, tú eres todopoderoso, tú creaste los cielos y la tierra y no hay nada imposible para ti. Hoy, aunque vemos cosas tan tremendas, Señor, no debemos perder la confianza, debemos de madurar. Señor, tu palabra nos habla, ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia que se para en la brecha aún por aquellos que no te conocen y les predicamos con poder y les prediquemos con autoridad espiritual. Señor, yo te doy gracias. Gracias por Amistad de Puebla, que es el lugar donde nosotros salimos, donde nosotros, Señor, nos enviaron al ministerio. Yo te doy gracias por la vida de nuestros pastores, por todo el liderazgo. Les bendecimos, Señor. Y oramos también por Amistad de Chachapa, por Amistad de Mendizábal. Y oramos, Padre, que tu gracia y que tu bendición descienda siempre sobre todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú nos amas. Así, Señor, hoy declaramos que todas las cosas son posibles en ti y que el maligno ha sido destronado, se le ha quitado la autoridad, se le ha quitado el poder, porque el poder único, verdadero, eterno y poderoso está en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero ir a 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Pablo hablando a la iglesia, una iglesia creciente, una iglesia fundamentada, ¿verdad? Bien cimentada a través de la doctrina apostólica, a través de la enseñanza de Jesús, a través de ese amor, esa gracia, esa sabiduría, pero sobre todo a través de la presencia del Espíritu Santo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, habla a la iglesia, anima a la iglesia y les anima a que maduren, a que crezcan en el amor, pero también en el conocimiento de Dios, que crezcan en la confianza en Dios. Y Pablo les dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Fíjate cómo Pablo habla a la iglesia en Corinto. Yo creo que no solamente le habla a Corinto, nos habla a todos nosotros. Dice, y dice así Pablo: cuando yo era niño, te hablo a ti que eres adulto, que eres joven, ¿verdad? Pero que ya no eres niño. Dice Pablo: cuando yo era niño, todos pasamos un tiempo de infancia, un tiempo donde somos inocentes, donde muchas cosas nos atemorizan, donde muchas cosas no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer. Y somos dependientes en muchos aspectos, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice: cuando yo era niño, ¿qué es lo que hacía? Hablaba como niño. Si te has dado cuenta que la voz de un niño es muy diferente a la voz de un adulto, es muy delgadita, muy suavecita, muy chilloncita, pero mi amado, cuando pasamos a llegar a la adolescencia, nuestra voz empieza a cambiar, nos empezamos a poner roncos y a veces hasta se escucha chistoso, ¿verdad? La manera que habla un adolescente, como que se le pone aguda la voz de momento y esas cosas, pero es un tiempo de proceso, un tiempo de cambio donde llegará a tener la voz correcta. Y Pablo dice que él, cuando era niño, hablaba como niño. Dice aquí: pensaba como niño. ¿Sí? Fíjate qué cosas, ¿verdad? También nuestro pensar tiene que ir
transformándose, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tenemos que ir pensando de manera diferente. Hoy nuestro interés ya no pueden ser los juguetes o el recreo en el kinder o las golosinas solamente y ver caricaturas. Hoy nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en madurar en el conocimiento de Dios como adultos, ¿verdad? Y dice que Pablo ciertamente cuando era niño pensaba como niño, y esto no es malo, es natural y es bueno que un niño hable como niño y piense como niño. Y dice también que él decidía sobre las cosas como un niño, ¿sí? Y no es, y como digo, en los niños no es malo. Lo malo, mi amado, es en nosotros que somos maduros, en nosotros que somos la iglesia y que aún dentro de la iglesia estemos hablando como niños. Es tremendo que en las iglesias hay discusiones, hay problemas, hay conflictos por cosas infantiles. Yo sé que aún gente que no conoce de Dios, pues sí, todavía sigue hablando como niño, ya adulto, sigue pensando como niño y sigue juzgando todas las cosas como niño, pero Pablo nos da la clave, qué es lo que tenemos que hacer. Si somos la iglesia de Dios, dice aquí, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mi amado, Dios espera esto de nosotros, que ahora como hombres nos paremos en la brecha, dejemos los juguetitos, dejemos los modos de pensar, dejemos el modo de juzgar como si fuéramos un niño y que nos paremos en la brecha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes, contra gobernadores de las tinieblas. Mi amado, como hombres tenemos que pararnos, como hombres tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando uno llega a los pies de Cristo, llegamos como niños, no sabíamos nada, no entendíamos nada, simplemente recibimos el amor de Dios y nos sentíamos como niños apapachados. Y aún la palabra en Primera de Pedro nos dice que debemos de desear como niños la leche, ¿verdad? Esa palabra suavecita, esa palabra de amor, esa palabra de abrazo, de apapacho. Pero mi amado Pablo dice, tenemos que dejar las cosas de niño, tenemos que avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y esto es lo que nos está hablando la palabra de Dios, mi amado. Yo no sé tú cómo te sientas, cómo te pienses, cómo juzgues las cosas, pero mi amado, si tú me estás viendo, espero que ya no seas un niño, sino que seas una persona madura, que ora, que lee, que se congrega regularmente, una persona que está dispuesta a servir al Señor con todo su corazón y en medio de toda situación. Así es que Pablo nos habla aquí que la iglesia ya no puede hablar como niño, la iglesia ya no puede pensar como niño, la iglesia no puede juzgar como niño, sino tenemos que ser maduros, cimentados, fortalecidos y animados en la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos luchas espirituales. Hoy estamos ante problemas, ante situaciones, este mismo virus que está pues dañando la tierra, realmente es un demonio. No sé si tú lo has visto. Es un demonio invisible, físicamente no lo vemos, pero existe. Pero también te recuerdo que nuestro Dios es invisible y Él es todopoderoso. Entonces podemos nosotros luchar, podemos pelear, podemos crecer, podemos madurar. Y para esto Dios nos ha dado la oportunidad de conocer lo que es bueno para nosotros. Si tú vas adelantito a 2 Corintios, capítulo 10, vamos adelantito, 2 Corintios, capítulo 10, vamos al verso 4. Fíjate, tenemos una confrontación espiritual, el maligno atacando los matrimonios, atacando la salud de las personas, atacando a la familia, atacando la economía, atacando todo aquello
que es para nuestro bien, ¿verdad? Pero Dios nos anima a madurar, Dios nos anima a cambiar de pensar, a cambiar de actuar, a cambiar de juzgar. Y dice aquí en Deuteronomio capítulo 10, segunda de Corintios, perdón, que estoy diciendo, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, lo dice claramente, porque las armas de nuestra milicia, mi amado, estamos en una guerra. Si tú no lo ves, es porque de veras no conoces a Jesús y no has leído la palabra, pero estamos en una guerra espiritual diariamente, todos los creyentes. Por eso Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no tiene nada que ver con cosas físicas. Las armas de nuestra milicia en la guerra espiritual que estamos, dice aquí, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mi amado, Dios nos ha equipado con armas poderosas. Una de ellas es la oración, otra es simplemente, pues sí, es la lectura de la palabra, la meditación de la palabra para saber cómo contender con el diablo. Otra de ellas es hacer ayuno, otra de ellas es adorar a Dios, otra de ellas es la sangre de Cristo que tiene poder y que está con nosotros, otro de ellos es el Espíritu Santo. Son armas que nos ha dado, es la misma palabra como dice Efesios, que es la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Dios sabe que estamos en un mundo caído, sabe que estamos en un mundo donde el maligno nos acecha día a día, pero Dios no nos ha dejado desprovistos de armas. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mi amado, tenemos armas y tenemos que usarlas, tenemos que saber y reconocer y aprender a usar estas armas. Mi amado, el maligno no tiene el poder total está en Cristo. El maligno no tiene la autoridad total está en Cristo. Y nosotros, Dios nos ha provisto de estas armas, ¿verdad? Que no son carnales, no son armas físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que estas armas, dice ahí, sirven ¿para qué? Para derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere estorbar que conozcamos a Dios? Es el maligno, mi amado, y él va a poner argumentos en la gente, va a poner altivez, va a poner orgullo. Aún la gente se puede burlar de los cristianos, pero la palabra de Dios es un arma poderosa que derribará todo eso, toda acechanza del maligno contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestra economía, contra nuestra familia. Esas armas que Dios ha dado nos hacen poder derribar todo argumento del diablo, ¿verdad? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi amado, nosotros para poder utilizar estas armas tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es aquí donde algunas personas pues no les parece, ¿verdad? Porque pues están acostumbradas a hacer lo que les da su gana. Entonces nosotros tenemos esas armas, estamos en un conflicto, lo entendemos, lo sabemos. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Simplemente considerar que no estamos desprovistos, no estamos indefensos. Mi amado, tenemos armas espirituales poderosas, no carnales, para la destrucción de fortalezas. Y mira, quiero que vayas por favor al libro de Deuteronomio, porque es muy fuerte lo que es el conflicto espiritual en el que estamos. Así es de que pues tenemos que estar más que animados, más que fortalecidos, más que preparados. Y mira, en la primera parte del versículo 30 de Deuteronomio, capítulo 32, nos hace ¿cómo decirlo? Una referencia de lo que es el poder de Dios en nosotros. ¿Sí? Dice aquí, ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Deuteronomio 32:30. Pregunta, esta lo escribió Moisés y nos dice, ¿cómo podría uno perseguir a 1000? Claro que sí se puede.
y dos, hacer huir a 10,000. ¿Sabes que sí se puede? Obviamente no habla de personas, yo estoy seguro que habla de demonios, habla de seres inmundos, ¿verdad? Recuerda que cuando Jesús vino y se le presenta un gadareno que andaba ahí en las tumbas, en el panteón, dañándose, pegándose con piedras, desnudo, enloquecido, y este hombre lo habían atado y había roto las ataduras, aún lo habían encadenado y había roto las cadenas, y cuando llega Jesús, Jesús lo libera, y dice la palabra de Dios que había por ahí un hato, o sea, un grupo de 2,000 cerdos, y que los demonios se fueron y se metieron en esos cerdos. Por lo tanto, sí es posible que un hombre de Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que ha madurado, pueda perseguir a 1,000, y que entre dos puedan hacer huir a 10,000. Entonces, imagínate el poder que se desata con la oración. Nosotros tenemos armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que entender, y tenemos que decir: Señor, el poder no es mío, está en mí, pero no es mío, el poder es de Dios, porque Dios es todopoderoso. Así es que yo te animo, de verdad. A veces dejamos pasar las cosas, nos atemorizan las cosas, pero no nos damos cuenta que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos ha dado armas poderosas. Ahora, también Dios pone requisitos, y esto es lo que muchas veces no entendemos, que en cada bendición de Dios, Dios también pone un requisito. ¿Por qué? Porque si no hay un requisito, nos volvemos malagradecidos y empezamos a utilizar indebidamente lo que Dios nos está dando. Pero Dios, en toda bendición, tú lo puedes ver, aún para la salvación. ¿Cuál es el requisito? Si tiene uno que creer en Jesucristo, ¿sí? Para que el que cree en el Señor Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un requisito de Dios. Dios nos quiere sobrebendecir, pero también quiere ver nuestra respuesta, quiere ver cómo nosotros tomamos su palabra y hacemos su voluntad. Entonces, ¿tenemos autoridad? Sí la tenemos, pero para esto tenemos que pues cumplir con los requisitos de Dios. ¿Por qué nosotros podemos hacer huir a 1,000 y dos a 10,000? Porque nos hemos sometido a Dios. Recuerda lo que dice en Santiago. Santiago dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sí podemos, sí se puede, solamente que tenemos que cumplir lo que Dios nos pide. Y mira, quiero por favor que vayas al libro de Mateo, capítulo 18. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 18. Este es muy, muy importante. Mateo 18. Dile que está junto de ti: sí se puede. Claro que se puede. Por supuesto que se puede, pero tenemos que someternos a lo que Dios nos dice. Mateo capítulo 18. Ya estás ahí. Vamos por favor al verso 18 y 19. Es los que vamos a leer. Ok, Mateo 18, capítulo 18. Fíjate lo que dice aquí el Señor: de cierto os digo, y esto lo dijo Jesucristo, por eso tenemos que considerarlo y tenemos que obedecerlo. Dice el Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? Habla de autoridad, mi amado, tenemos autoridad, ¿sí?, en la tierra, y será esa autoridad que declaramos, esa palabra que hacemos o decimos, esa oración que levantamos, será sostenida desde el cielo. Por eso dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatada en el cielo. O sea, hay respuesta, hay respaldo, hay autoridad de Dios, mi amado, y es lo que me habla este versículo. Pero dice verso 19, dice: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos. ¿Cuál es el requisito aquí? Es que los dos somos cristianos, los dos somos temerosos de Dios, los dos conocemos la palabra. El requisito, mi amado, es simplemente ponernos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo para que la fuerza, el poder se multiplique en nosotros a través de la oración. Por eso dice claramente aquí que otra vez os digo, o sea, Jesús ya lo había dicho y lo sigue mencionando. ¿Por qué? Porque este es el requisito, mi amado. Yo veo muchas veces la gente cuando pues no entiende esto, cuando estamos orando, se pide, está orando por ejemplo el líder o el pastor y otros empiezan a gritar por ahí por su lado y cada quien, es es un desorden que la gente ore así. ¿Sí? Si estamos orando, tenemos que apoyar la oración de la persona que está orando específicamente, ¿verdad? Y hay ocasiones que me ha tocado orar por personas y empiezo a orar y la persona empieza a levantar la voz y empieza a orar. ¿Sabes qué hago? Yo me quedo callado, digo, bueno, se está bendiciendo solito, que lo haga, ¿verdad? Pero yo no quiero llevar a confusión. Entonces, a veces no entendemos, mi amado, cuando oran por mí, yo me quedo callado, yo recibo toda la bendición y recibo toda la palabra, pero a veces parece que están en competencias de quién levanta más la voz. Entonces, esto es lo que está hablando simplemente Jesucristo, ¿sí? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, fíjate, para Dios no pone límites, no pone trabas. Claro que son cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la gracia, esta es la bendición, esta es la voluntad y este es el requisito. Mi amado, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, pero nosotros tenemos que obedecer. Es a la manera de Cristo, tenemos que entender esto. No es a mi manera, no es a la manera de las personas, es a la manera de Dios. Y Cristo lo especifica. Podemos atar en la tierra y quedará atado en el cielo. Podemos desatar en la tierra. ¿Qué es lo que ataremos en la tierra? Obviamente ataremos la maldad, el pecado, los vicios, las maldiciones, de toda actividad demoníaca. La podemos atar, mi amado, aquí en la tierra y será atada desde los cielos. Y podemos desatar también, habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos desatar? Podemos desatar bendición, podemos desatar gracia, podemos desatar consejo, podemos desatar a través de oración a la gente y Dios respaldará todo eso desde los cielos. Entonces esto es bien importante, mi amado. Tenemos una lucha espiritual, sí es cierto, tenemos una batalla, sí es cierto, pero tenemos de nuestro lado al ganador, al Dios todopoderoso, al vencedor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te animo a que le demos un fuerte aplauso ahí en tu casa donde estás, porque Él es el que ha vencido y Él está con nosotros. Dice aún, si estamos dos o tres congregados en su nombre, no en el nombre de la religión, no en el nombre de alguna persona, no en el nombre de nosotros mismos, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces yo quiero animarte de verdad a disfrutar, a vivir lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Tenemos poder, tenemos autoridad como hijos de Dios. Los demonios huyen cuando hay una persona orando con este entendimiento. El poder está en nosotros, pero no es nuestro, es del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y los demonios huyen porque sabe que no se puede enfrentar a Jesucristo. Nosotros somos solamente los estuches, somos, como dice la palabra, vasos de barro imperfectos donde Dios deposita su gloria, pero es Él el que tiene que ser glorificado, el que tiene que ser exaltado, es Él el que merece toda la honra en todo lo que nosotros hacemos. Así que, mi amado, yo quiero animarte de verdad. Esto es muy importante. Tenemos que dejar de ser niños espirituales. Yo quiero animarte, tú como
como iglesia, como cristiano, deja de ser niño, congrégate, busca la palabra, busca a Dios, busca a Jesucristo en todo tiempo. Yo quiero animarte de verdad y yo sé que Dios hará todas las cosas. Tenemos que dejar de ser niños, ¿sí? Tenemos que dejar de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niños. Estamos en un tiempo de guerra espiritual y ha sido desde hace 2000 años, desde que Jesús vino. El diablo no ha descansado en querer robar la bendición, en querer robar la presencia, en querer robar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces yo quiero animarte, es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar y cuando la palabra llegue y te mueva, no te enojes, no digas me voy porque aquí no hay amor. Mi amado, la palabra es dura. La palabra dice en Eclesiastés que la palabra dada por un predicador o por un pastor son como clavos hincados. Entonces, mi amado, recibe la palabra. Porque el que no recibe la palabra, el sentidito, el que luego abandona la iglesia, es alguien que nunca va a madurar. Es alguien que solamente será un crítico, será un chillón en cualquier lado que vaya. Y estará un mes, 2 meses, y cuando encuentre cosas que lo confronten, se desanimará. Y lo peor de esto, mi amado, es que dejarán a Jesús. No es la iglesia. A final de cuentas, las congregaciones, mi amado, habemos muchas. El punto es que muchas personas han dejado a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca pudieron llegar a madurar. Siempre hablaron como niños, pensaron como niños y juzgaron y se fueron como niños. Entonces yo quiero animarte de verdad a madurar, a que reconozcamos que si nos reunimos, si hablamos, si oramos, el Señor estará con nosotros. Así es que vamos a orar. Yo te animo, busca madurar, busca la palabra, no dejes de congregarte, busca el consejo, busca la autoridad sobre tu vida, la autoridad de tus pastores, de tus líderes, pero no te vayas como un chivo loco, ¿verdad? De aquí para allá, sino sé una oveja del Señor, ¿sí? Recuerda el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y es lo que vemos si tan solo nos sometemos. Aparte, pues tenemos la autoridad para echar fuera todo tipo de demonios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que me anima a dejar las cosas de niño, a no hablar, a no pensar, a no juzgar como niño, sino a ser ahora un hombre de Dios, un hombre que camina en integridad, un hombre que reconoce la autoridad que hay sobre su vida, que no es de él, pero que por gracia de Dios es depositada sobre nosotros, así como la palabra de Dios dice, que nos sometamos a Dios y que el demonio, pues reprendamos al demonio, ¿sí? Y que el demonio huirá, porque Jesús está en nosotros. En esta hora yo te doy gracias, te bendigo, Señor, y te pido que toda la iglesia maduremos día a día. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima.